la ponencia de hoy viernes, ¿vale? Sobre todo que bueno, la gente que ha sido puntual, agradeceros. Es una tarde un poquito negativa y con la lluvia y demás, pero bueno, agradeceros sobre todo que estéis aquí. Aquí ahora mismo en mesa nos vais a ver a tres, pero en breve nos vamos dos y se queda la interesada, por supuesto, y la especialista, que la tenéis aquí a la derecha. A mi izquierda está, parece que voy a hacer una alineación. Pues está Pablo Prieto, ¿vale? Pues representando a nuestra querida universidad, el Juan Carlos, ¿vale? Y Pablo, lo tuyo. Gracias, Vale. Vamos a respetar. Bienvenidos a todos, porque en realidad a mí lo que me toca es daros la bienvenida y deciros que como vicedecano de la facultad que hoy acoge esta conferencia, es un placer y un orgullo que la universidad pública, la Universidad de Juan Carlos, pueda colaborar, aunque sea de esta forma pequeña, contando nuevos espacios, y podamos disfrutar en la universidad de este tipo de actividades. Entendemos que la universidad forma parte de la sociedad y está a su servicio, pero especialmente en una ciudad como Aranjuez, en la que somos y debemos seguir siendo inseparables. Así que muchas gracias y bienvenidos. Vale, gracias. Bueno, me queda nada, dar la bienvenida a Pepa, a dar un poquito de introducción de por qué estamos aquí, por qué está Pepa con nosotros, por qué hemos elegido este tema y por qué Aranjuez Crea Cultura, ¿vale? Que somos la asociación que hemos movido estas conferencias. Hoy Pepa y el viernes que viene estará Eduardo Barba. Y bueno, es una asociación en principio, ya llevamos 2 añitos trabajando a pico y pala, aunque ahora es cuando ya se empiezan a ver las cosas y eso es lo que pretendemos, que se vea un poquito todo lo que intentamos hacer, que desde luego es con vista sobre todo al pueblo-ciudad, que no sabemos muy bien dónde está, y dar a conocer sobre todo nuestro interés totalmente desinteresado, valga la palabra, para organizar todo tipo de eventos que tengan que ver con la cultura, con el patrimonio de Aranjuez, tanto el patrimonio verde como el patrimonio monumental, con sus ciudadanos, con todo lo que interactúe entre nosotros, para nosotros y para nosotros. Entonces, pues, bueno, ahí estamos intentando colocar ya posiciones y el contexto de estas charlas, sin explayarme mucho, pues es este 20 aniversario de Aranjuez como paisaje cultural, que llevamos ya 20 añitos posicionados en la UNESCO y que yo creo que hay que revitalizarlo. Pensamos todos que hay que revitalizarlo y veíamos necesario que pues bueno, de alguna manera, sobre todo la ciudadanía, empezara a volver a reconocerse, ¿vale? Aranjuez ahora mismo fue bueno, el 4º paisaje cultural que se nombró por parte de la UNESCO. Ahora mismo España es el 4º país con mayor patrimonio mundial que hay, por detrás de países como China, como Francia y como Italia, o sea que los que nos anteceden no está nada mal, pero somos los 4º. Y consideramos que además el patrimonio histórico-cultural que tiene el país es de renombre, ¿vale? Entonces es necesario conocerlo, reavivarlo de nuevo, porque en el caso de Aranjuez pensamos que está un poquito olvidado, un poquito descuidado este nombramiento y una de las necesidades es pues bueno, darle de nuevo ese valor. ¿Cómo? Pues entre otras cosas, por eso hoy hemos pensado en Pepa, porque es una conservadora y restauradora de gran calibre.
especializada en tapices, pero apasionada en la restauración y la conservación del patrimonio histórico-artístico. Entonces, esa pasión ella la transmite, lo vais a notar, ¿vale? Y nada, sin más preámbulos, te voy a presentar a Pepa. Bueno, a Pepa me une casi 25 años de tiempo que no nos hemos visto, pero tuvimos un lapsus de tiempo ahí, unos añitos colaborando mano a mano. Y pues bueno, comentaros que Pepa ha trabajado, lleva ya 40 años de experiencia. Voy a ir a la chuleta y además no veo, porque como me pongan las gafas, se me pasa como aquí. Entonces me vais a ver así, pero no lo veo. Vale, Pepa lleva ya 40 añitos de experiencia en restauración de tapices. Ha trabajado pues, para Patrimonio Nacional, ha estado trabajando también en la catedral para colecciones de la Catedral de Zamora, de Seo, de Zaragoza, de Burgos, de Toledo, de Mallorca, de Córdoba. Estamos hablando de catedrales interesantes, importantes, de gran escala. Ha trabajado para el Museo Arqueológico, para el Metropolitan de Nueva York, donde también allí dio una conferencia dando a conocer estas piezas que vais a ver ahora, en el Museo de Santa Cruz de Toledo, para exposiciones tanto nacionales como internacionales. Ha trabajado para entidades privadas, entidades públicas, pues como el Museo de Salamanca, como la Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Zaragoza, Banco de España, Palacio de Buenavista, en fin. Son muchos años. Y bueno, la relación que tuvimos Pepa y yo también fue en uno de los trabajos que hizo. Yo en ese momento me encontraba trabajando para Paradores de Turismo. Paradores tiene una colección de tapices muy interesante, una colección única también, muy importante, y ella me dio la oportunidad de poder visitar su taller. ¿Vale? Y entonces a Pepa ahora mismo la voy a sacar el regalo que me hizo. En su momento. Esto me lo regaló cuando fui a visitar su taller y me quedé anonadada con lo que me estaba enseñando. Me enseñó lo que no se veía. Porque lo que se ve ya es impresionante, pero lo que no se ve, que es el trabajo de esta gente, el trabajo de ella, es increíble. Me regaló esto, que ella puede decir lo que es. Es una canilla para tejer tapices, no para restaurar. Con eso se teje un tapiz, se van mezclando cientos de canillas, ya lo explicaré, para poder tejer un tapiz. Con eso se teje. Y es una canilla muy antigua que yo tenía, de la institución donde yo me formé. Ay, perdón. Ahora, es que como no estaba preparada, no había... que la institución donde yo me formé tenía canillas muy antiguas y bueno, como las cerraron, pues yo me traje algunas y le di una valla y ya no me acordaba, ha sido toda una sorpresa. Yo la tengo como oro en paño, una canilla además de madera de haya, sí, y todavía tiene el hilo, ¿vale? Con el color, los colores, con el color para poder tejer en la urembre y formar el tapiz. Pues esto me lo vuelvo. Y sin más, damos paso a Pepa. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos nosotros. Yo me quito la mascarilla porque si no me pasa como vale, que no va a... Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a la Asociación Aranjuez Crea Cultura, a Vallerrico y a los organizadores y colaboradores de este ciclo de conferencias por su invitación y por darme la oportunidad de participar.
Voy a exponer en mi presentación, desde el punto de vista de la práctica, algunas peculiaridades, dificultades y avances en la restauración de tapices históricos. Como ya ha apuntado la moderadora en este caso, mi nombre es Pepa Garrido y desde 1995 soy la directora del Estudio de Restauración Pepa Garrido, en Madrid, siendo la responsable de la restauración de más de 300 tapices para importantes instituciones en España y exposiciones internacionales. En mi taller realizamos restauración y limpieza de textiles históricos, mayoritariamente tapices. A continuación voy a hacer una breve introducción para el conocimiento de los tapices a lo largo de la historia. Durante el siglo XV, XVI y XVII se sabe por los inventarios y las almonedas que los tapices son mucho más valorados que la pintura y otras obras de arte. Según cuenta en su libro El legado de las obras de arte, el profesor Miguel Ángel Zalama, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Esto se debe a que los tapices se pueden transportar con facilidad y adecuarse a todas las superficies. Con los tapices se pueden dividir estancias, sin hacer obras agresivas, y dar un cómodo alojamiento a los huéspedes importantes. Durante los siglos XV y XVI se pone de manifiesto la gran importancia de los tapices, no solo como piezas artísticas, sino como reflejo de poder y magnificencia, siendo indispensables en la decoración de fiestas cortesanas y eclesiásticas. Su valor material, su carácter propagandístico, vinculado a la idea de poder, hacen de los tapices unas piezas singulares. Por el contrario, la pintura era menos significativa en estas sociedades. Los reyes católicos tienen un gran interés por los tapices y sus paños son el comienzo de las colecciones reales. Este gusto por los tapices se extiende también a sus herederos. Los reyes católicos dieron como dote a sus hijas grandes y maravillosos tapices, que impresionaron a las cortes europeas, ya que estos transmitían una imagen de poder y magnificencia. Se entiende el uso de los tapices como el lujo y la ostentación, y como una costumbre española que se mantuvo durante los distintos reinados. A partir del siglo XVII, la pintura sobrepasa en importancia a los tapices y al resto de las artes decorativas. Aunque los tapices siguen siendo importantísimos en las colecciones reales y como elemento de magnificencia y como expresión de poder, y así ha seguido sucediendo a lo largo de los siglos posteriores hasta la actualidad. Como veremos, los tapices son un tesoro artístico y, por tanto, una gran riqueza de nuestro patrimonio, por lo que hablaremos de su conservación y restauración desde el punto de vista de la práctica. Creo importante que conozcamos un poco cómo es un taller de restauración. Aquí vemos el área de restauración, con telares diseñados específicamente para restaurar tapices. Otra nueva vista de lo que es el taller de restauración, con los diferentes tapices en restauración. Aquí vemos los tensores, que el taller de restauración se compone de dos cilindros. Uno, donde se va enrollando el tapiz que se va restaurando, y el otro, donde está el tapiz sin restaurar. Se tensa con esos dos tensores que veis ahí, y para que tenga la tensión y se pueda restaurar de la misma forma que fue tejido. Aquí vemos otra vista. La mesa de manipulación y forrado. Es una mesa de gran tamaño donde una vez entra el tapiz en el taller se desmonta los forros antiguos, sucios, todas las etiquetas, todos los parches, todos los apósitos que pueda tener un tapiz de siglos. Y donde posteriormente, una vez restaurado, se efectúa el trabajo de forrado y el acoplamiento del sistema de suspensión. Aquí vemos
el expositor, bueno, un colgador de tapices donde colgamos los tapices para hacer la documentación fotográfica, porque se hace una documentación fotográfica exhaustiva para conocer todas las partes del tapiz que vamos a restaurar, y donde se documenta también si tiene tensiones, si tiene deformaciones, se hace también un estudio, una vez colgado, de todas esas patologías que pueda tener. El colgador, como veis, tiene 10 metros, porque claro, los tapices son de gran formato. Es raro que un tapiz sea pequeño, los hay, pero vamos, lo lógico es que sea grande. Aquí vemos, también he puesto un tapiz que lo he puesto porque estoy enamorada de él. Es nada más y nada menos que el tapiz de los astrolabios del siglo XV de la Catedral de Toledo, que restauramos para una exposición que se hizo para Florencia. Y es que es bellísimo, es único, no hay otro como él. Entonces, un tapiz del siglo XV que esté en tus manos, que lo toques y para que todos lo veamos, ¿no? La sección de lavado. La sección de lavado está independiente, porque tenemos una cubeta de 6 metros de larga por 5 metros de ancha, donde se lava el tapiz completamente extendido, como se puede ver. Luego hablaremos bien de cómo se lavan y demás, pero ahí vemos el tapiz completamente extendido y cómo se está lavando. Estructura y composición de los tapices. Primero, como hemos dicho antes, voy a contaros un poco cómo se teje un taller, porque es importante saber un poco lo que es una urdimbre, lo que es una trama y explicarlo para luego cuando os hable de la restauración sepamos un poco cómo es un tapiz. Aquí vemos el telar de alto lizo. El telar de alto lizo está compuesto de 2 cilindros. El superior, donde se enrolla la sábana de hilos blancos que se llama urdimbre, que es la estructura del tapiz. Y el cilindro inferior, donde se va enrollando el tapiz según se va tejiendo. Los tapices se tejen en el telar en posición horizontal, de modo que la escena y figuras aparecen en horizontal, como se ve en la foto. Vamos viendo que el tapiz se va tejiendo en horizontal. De modo que la escena y las figuras aparecen en horizontal. Y posteriormente se gira 90 grados para exponerse. Se expone girándolo 90 grados. Es muy importante. Por tanto, ahora vemos cómo se pasa el dibujo a los hilos. El tejedor está pasando el dibujo que va a efectuar del tapiz hilo a hilo y punto a punto. Esto se hace con el siglo XV y el siglo XVI. Con una caña afilada se va pasando con tinta china, punto a punto, las líneas maestras del dibujo que va a efectuar. También vemos aquí la cantidad de canillas, como la que tiene Valle, la cantidad de canillas donde se van enrollando los diferentes matices de color y mezclas de color que va con los que va a tejer el tapiz. El tejido, el color y el dibujo es a lo que se le denomina trama. O sea, es muy importante la estructura, que sería la urdimbre, y la trama, que sería el tapiz en sí mismo, o sea, el tejido, con una variedad de colores inmensa. Aquí vemos cómo se está tejiendo después de haber efectuado el dibujo. Se teje por el reverso, por detrás, se ve la parte del tapiz. También por detrás está el cartón, el boceto, en el ardor del tapiz se llama cartón, que es donde está el dibujo a la misma, como va a ser el tapiz, y con los colores donde va mirando el tejedor, que se da de vez en cuando la vuelta para ver lo que está haciendo.
También para ver cómo le queda sale por delante. Es complicadísimo porque una vez que tejes, si te has equivocado o no te gusta, lo tienes que quitar. Eso conlleva mucho tiempo, mucha precisión y muchos conocimientos, tanto de color como de dibujo y tener una gran sensibilidad. Es pintar con lanas. Por tanto, al plantearse la restauración de un tapiz, debemos tener en cuenta cuáles serán los criterios de restauración particulares y específicos a cada uno de los tapices, dependiendo del grado de deterioro. La propia morfología de los tapices, así como sus dimensiones, su peso y su presentación vertical, con las urdimbres paralelas al suelo, no olvidemos que el tapiz se sigue rotando 90 grados. Las urdimbres, que son los hilos más resistentes y que dan estructura al tapiz, van colocadas en horizontal, obligando a las tramas menos resistentes a soportar todo el peso del tejido en suspensión, por lo que muchas de las operaciones que se han de realizar durante la restauración están siempre encaminadas a dotar al tapiz de la resistencia mecánica suficiente para garantizar su conservación. Las causas más habituales de los deterioros de los tapices son de origen químico, por la fotoxidación de la seda, la corrosión de las fibras proteínicas por el uso de tintes dañinos y la deshidratación del tejido. De origen mecánico, son agresiones producidas por manipulaciones indebidas, operaciones de colgar y descolgar los tapices, por tirones, por cortes, por un montón de historias que iremos viendo. Y las exposiciones inadecuadas, con humedades, ataques de insectos, etc. Aquí vemos un deterioro muy importante que es común en todos los tapices. Y es cómo se han perdido los tejidos en tonos oscuros o marrones. Todo esto es debido a los tintes, a los mordientes férricos de los tintes del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Los mordientes férricos han producido la desintegración de los oscuros. Y otras de las, aquí lo vemos, se ha perdido toda la trama y ha quedado lo libre. Este es un tapiz de la Guerra de Troya del siglo XV de la Catedral de Zamora. La muerte de Troilo, Aquiles y Paris. Aquí vemos como también tenemos el mismo problema. Ha desaparecido la zona oscura. Y otro de los fenómenos también que es muy común a todos los tapices es la desintegración de los colores claros. En amarillos, con verde, son sedas. La seda, los amarillos, los verdes y los beige. También tiende mucho a desaparecer. Aquí lo vemos. Son las patologías más importantes. Aquí lo vemos también, los verdes, y también los marrones. La seda clara ha desaparecido. Aquí está sujeta por una restauración anterior, burda y tal, pero de alguna forma ha salvado el trozo, ¿no? Que no se haya roto la urdimbre y ha desaparecido parte de eso. Como vemos, esta cartela también ha desaparecido los tonos oscuros. ¿Más? Sí, de los astrolabios. Esta es una parte de los astrolabios, imaginaos cómo estaba. La osa mayor. La osa mayor. Es impresionante. Ahora veremos los deterioros de origen mecánico. Aquí es muy importante el sistema de colgado que había. El sistema arcaico, como se colgaban los tapices, era con cincha y cuerda. Se ponía una cuerda con unas alcayatas en la pared y ahí se ponía la cuerda. Por lo tanto, cada punto donde se colgaba el tapiz, como un tapiz es muy grande y pesa mucho, se deterioraba, o sea, tenía un punto de deterioro. Se rompía y se deformaba sobre todo. Se rompía y se deformaba. Aquí vemos una de origen mecánico y de origen químico, porque la faja de marrón ha desaparecido por los alumbres
de los tintes y se ha deformado por los puntos de sujeción. Aquí vemos otra también de origen mecánico y de origen químico. Aquí de origen mecánico es un corte. Han recortado, no sé por qué, recortaron la cabeza y le pusieron un parche para sujetarlo. Aquí también vemos otro de origen mecánico con la cincha, con la cuerda. Aquí. Aquí vemos cómo pues, a un tapiz de Bruselas del siglo XVI pues, le hicieron unos ojales para ponerle un tensor o no sabemos muy bien, o para sujetarlo, si había aire, como se ponían en la calle, pues podía ser que fuera para eso. Aquí, pues al tirar, al colocar el ojal y tirar, pues han deformado y destruido la parte de la paja. Menos mal que se salvó la firma del tejedor. Las firmas del tejedor se ponen ahí. Que la firma es muy importante porque aquí también vemos una deformación enorme de haber tirado mucho, haber puesto el tapiz muy tirante y haberlo deformado de haber estado colgado durante siglos en esa posición. Deterioros por las exposiciones inadecuadas. Los deterioros que encontramos en esto son humedades, ataque de insectos, formación de hongos, etc. Aquí vemos un ataque enorme de polilla. La polilla es, pues imaginaros, nefasta. O sea, se ha comido parte de la zona superior de un tapiz. Aquí vemos hongos. Como los tapices se cuelgan a veces sobre la pared, puede haber humedades y esto produce una cantidad de hongos pues, que está perjudicando la estructura del tapiz, de la trama, de la ordimbre y puede ser un factor determinante importantísimo. Aquí vemos un ataque de polilla y aquí vemos lo de la humedad que os contaba. Vemos cómo está colgado y tiene una gran humedad, cómo baja y cómo tiene un ataque de hongos producido por la humedad. ¿Veis? Está en la pared y ese es el reverso, el forro. Entonces el forro ha chupado parte del agua de la humedad, pero también ha aflorado al tejido original y ha producido el ataque de hongos que hemos visto antes. Es el mismo tapiz. Aquí vemos como también hay una gran humedad. Y aquí vemos cómo era el antiguo sistema de suspensión. Es una cincha de yute que cosían y taladraban el original para sujetar la cuerda, que era la que sujetaba el peso. Entonces se ve claramente cómo era. Aquí vemos también la cantidad de hongos que se produce por el reverso. Al haber estado, me parece que esto era de un tapiz de la Catedral de Mallorca que habían tenido una humedad que venía de la piedra del mar y había producido este tipo de humedad. Aquí vemos también un ataque de polilla. Un ataque de polilla. Y ahora vamos a hablar del proceso de restauración. El proceso de restauración y su metodología. Lo primero que hacemos es la documentación fotográfica general y detalles de antes, después y durante. Después, el desmontado de los forros, etiquetas, parches, etc. Limpieza mecánica mediante estirado y cepillado. Los análisis, la toma de muestras de las fibras y de sus colorantes, la colocación de un protector para el lavado que incluye 3 fases, que son la inmersión en baños de espuma y reposo, lavado y masaje, aclarados y secados. Luego, restauración en el telar, forrado y colocación de nuevo de las etiquetas identificativas, colocación de nuevo sistema de suspensión con cinta verde. Y ahora vamos a contar un poco. Desmontado de los fotografiar, pues se hace una documentación exhaustiva de todo el proceso.
para que quede documentado absolutamente todo lo que las intervenciones que hacemos en el tapiz durante su restauración. Después de esto desmontamos el forro. Y antes de proceder a la limpieza, hay que desmontarlo y sobre todo el lavado, hay que dejar el tapiz libre de todos sus complementos, refuerzos, parches, como veis ahí estamos quitando todo, incluso pues, encontramos a veces trozos de capa de sacerdote, de lana, otras veces trozos de telas ricas, otras veces trozos de tapiz que han recortado algunos tapices para paliar las deformaciones y los deterioros del tapiz que estamos restaurando. Nos encontramos pues, de todo. Entonces hay que eliminarlo todo, sobre todo antes de lavar. Protección para lavar. Antes de lavar, protegemos el tapiz con un tul por anverso y reverso. El tul mantiene totalmente fija la estructura del tejido, evitando posibles pérdidas. Lo que hacemos es coser de forma manual, que es lo que está haciendo la restauradora, coser de forma manual el tul al tapiz y hacemos como una cápsula por anverso y reverso para sujetar y que el tapiz durante el lavado no tenga las menores pérdidas posibles de tejido original. Se evita las pérdidas con esto, ¿no? ¿Veis? Está cosiéndolo y sujetando. Solo tapamos las partes que están más sensibles y más delicadas, y sobre todo las lagunas y las zonas que están más deterioradas. Los análisis. Lo primero que hacemos es, por el reverso, cortar de las diferentes lanas de las matices más importantes del tapiz. Esto lo ponemos en un papel secante y sobre el papel secante lo empapamos con agua y jabón. El agua entre 15 y 20 grados, que es el mismo que vamos a meter el tapiz en agua, en esos grados, y con el jabón que vamos a utilizar. Y con eso empapamos todo, lo tapamos, le ponemos unas pesas por encima y a las 24 horas miramos y no ha desteñido ni ha sangrado ningún color. Por lo tanto, podemos introducir el tapiz dentro del agua. El lavado. El lavado es muy importante porque la suciedad que tienen los tapices a lo largo de tantos años producen parte de los deterioros del tapiz, porque la suciedad acartona las fibras y rompen. Muchas veces cuando lavamos, cuando ya está seco y lo vemos en el telar, y nos damos cuenta que tiene muchos más deterioros de lo que en principio parecía. ¿Por qué? Porque la propia suciedad los está sujetando y los está tapando. Entonces, una vez que se lava, el tapiz se esponja y ya se ve realmente los deterioros que tiene. Por lo tanto, es muy importante el lavarlos, dejarlos bien claros. Como veis, una vez que ya hemos comprobado la resistencia de los colores, con el análisis, se procede al lavado propiamente dicho. El tapiz se introduce en la cubeta con agua a 15 o 20 grados de temperatura y un detergente neutro que se llama Lisapol. Es un detergente especial para la limpieza de los tejidos antiguos y artísticos y para el papel. El papel también se lava con este tipo de jabón. Como veis, se realiza en unas instalaciones dedicadas al lavado de tapices y el tapiz se coloca completamente extendido sobre el fondo de la cubeta. El lavado, como hemos dicho antes, tiene 3 fases: la inmersión en baño de espuma y reposo, el lavado, el masaje y los aclarados. Durante el tiempo de reposo se deja actuar el detergente manteniendo el tapiz sumergido, no se toca. La solución penetra en el tejido hidratándolo y disolviendo la suciedad. La espuma es lo que hace que la suciedad se suelte, sin necesidad de manipularlo. Durante el lavado, como método de ayuda para acentuar la limpieza, solo se emplean esponjas con las que se ejerce un cuidadoso masaje. Aquí se ve cómo se está lavando con las esponjas, solo se masajea para que vaya saliendo la suciedad. El lavado se efectúa por el anverso y por el reverso.
Esas son las esponjas, sí. Son unas esponjas especiales, como la de lavar a un niño, pero más grandes, para que no roce, para que sea lo suficientemente suave, para que no pierda parte del tejido, la mínima parte del tejido, el tapiz dentro del agua. Ya he dicho que el lavado se efectúa por el anverso y por el reverso, y todas las operaciones que se realizan durante el lavado se hacen enrollando el tapiz en un rulo. Como veis, nosotros no tocamos el tapiz para nada. El tapiz se mueve en el agua, se mueve solo, y todo lo hacemos enrollando. Vamos enrollando, lavando, enrollando, lavando, y nosotros no tocamos para nada el lavado. El tapiz. Con esto evitamos posibles daños o posibles tirones que puedan perjudicar la piel. Tras el enjabonado, bueno, esto es importante, hacemos también, vuelve a traer la diapositiva, en cada uno en todo el proceso durante el proceso de lavado, hacemos una fotografía, cogemos una muestra de agua, lo ponemos dentro del propio tapiz para que en el futuro, en el informe final de restauración, se pueda ver que realmente el tapiz que se ha lavado es ese, ¿no? Se hace una muestra de cada una de las aguas que vamos cogiendo. Aquí. ¿Veis? Aquí ya el tapiz está aclarándose. Se hacen tantos aclarados como el tapiz necesite para eliminar todo el jabón, que no quede ningún resto de jabón ni ningún resto de las pequeñas pérdidas de los trocitos de lana que pueda tener el reverso, para todo eso. Luego aquí ya hacemos una foto general de todas las aguas para que quede constancia de cómo ha ido siendo el proceso. De muy sucio, menos sucio, el primer aclarado está un poco sucio, hasta que el agua queda completamente limpia. El secado. El secado se realiza en la propia cubeta, pero se hace unos bastidores, se ponen unos bastidores suspendidos en la cubeta para que el aire circule y se facilite el secado homogéneamente. Como veis, vamos montando las diferentes piezas para ir montando otra cubeta encima de la cubeta en altura para que el aire circule y se pueda secar rápidamente. Cada una de un lado del rulo se va extendiendo para que quede completamente extendido y se pueda secar extendido. El tapiz se seca en 24 horas. Parece mentira porque es una lana gorda, ¿no? Pero se seca en 24 horas. En verano, pues terminamos de lavar sobre las 3-4 de la tarde, porque cuando se lava no podemos marcharnos hasta que no se termina el lavado. El lavado es muy delicado. Entonces, hasta que no se termina el lavado, nosotros no nos marchamos. Pero, pues si terminamos a las 4, a las 5, a la hora que sea, a la mañana siguiente ya lo podemos recoger y empezar a intervenir directamente sobre él en instalar la restauración. Y en invierno lo que tenemos son unos aparatos de aire arriba, en el techo, que crean una atmósfera de aire para que se seque y se vaya la humedad. Y también se seca en 24 horas. Los materiales empleados. Los materiales que empleamos son seda torzal. Se llama torzal porque la seda para tejer, para restaurar, tiene que estar muy torcida, porque cuando la introducimos con la aguja, si no está muy torcida, se rompería. Entonces se llama así torzal. Y lana merina, una lana súper fina, de oveja merina, que se utiliza, no la tenemos que teñir porque no existen colores envejecidos y que puedan introducirse en una pieza de una obra de arte. Claro. Y se enrollan en estas canillas que vemos, que no tienen punta, como la del tejido, sino que ahí hacemos los diferentes matices, igual que si estuviéramos tejiendo un tapiz. Nosotros creamos matices de los amarillos que tenga el tapiz en el que vamos a restaurar. Tenemos los matices de azules, los matices tanto de seda y lana como lana sola, lo que cada tapiz necesite.
Los ponemos encima del telar y luego vamos utilizando los matices de colores como necesitemos. Aquí vemos los diferentes materiales, tanto la seda, la seda está muy torcida, seda natural, pero está muy torcida. Por eso se llama torzar. Aquí vemos cómo se hace una canilla, nuestras canillas, cómo vamos enrollando los colores del matiz. El proceso de restauración. Todas las operaciones de consolidación y de restauración se ejecutan respetando al máximo los criterios actuales sobre intervención en conservación curativa y restauración de bienes muebles. Se presta especial atención en cumplir los principios de reversibilidad y no caer en el falso histórico. Las zonas con pérdidas de trama se sujetan a sus mimbres desnudas con puntadas de lana o seda cosidas a soportes parciales. Primero hemos colocado los soportes de lino, que están teñidos a veces en el color del original, parecido al color del original, y los sujetamos, como veis, las urdimbres. En vez de coger una urdimbre, cogemos dos para diferenciarse del original. Pero este tipo de restauración, si tú lo ves a una distancia de museo, no se aprecia. O sea, se integra de tal forma que queda... evitamos el falso histórico, pero se sigue lo que es el tapiz, o sea, la visualización, se visualiza perfectamente, se sigue el dibujo y queda perfecto. Aquí vemos igual restauraciones antiguas y cómo hemos introducido los diferentes matices, pero siempre respetando evitando el falso histórico. Aquí vemos cómo hemos restaurado la parte, siempre la trama, no faltan los límites. Aquí igual. Antes y después. Estaría el antes y el después, vemos el antes y el después, cómo queda. Aquí queda también el antes y el después. El antes y el después. El antes y el después. Zonas con pérdidas de trama y urdimbre. En este caso se utilizan básicamente dos opciones. La laguna se reintegra únicamente con un tejido de fondo teñido en el tono local dominante. No se incluye la reintegración de las urdimbres perdidas. Las urdimbres originales se fijan al soporte de fondo con puntadas de color en el tono local dominante y tomadas de dos en dos. En este caso, se reintegra, en el segundo caso, se reintegran las urdimbres rotas o desaparecidas fijándonos a un tejido de soporte y aplicando después la reintegración cromática de las tramas. Aquí vemos la primera opción. Aquí, como veis, no hemos integrado las urdimbres en ningún momento, sino que se ha dejado el soporte que hemos colocado debajo y sí que hemos colocado las urdimbres originales y las hemos consolidado al soporte. El resultado es estupendo y además, como he dicho antes, visto a una distancia no se aprecia. Solo aquí vemos otro detalle que hemos consolidado las partes originales y hemos dejado lo que falta, el soporte de lino unido. Aquí vemos, esto es un tapiz de un pueblo pequeño de Burgos que se llama Sasamón, que tiene dos tapices de seda de Alejandro maravillosos donde hemos consolidado las tramas del caballo y se ve el antes y el después. ¿Y cómo vamos haciendo el trabajo? Aquí vemos otra
en parte o sea, lo mismo que veíamos antes, donde había desaparecido la trama oscura, lo hemos consolidado al soporte y hemos dejado también. La segunda opción es donde se reintegran las urdimbres, que se hacen urdimbres postizas porque se sujetan, no se sujetan en el original, sino en el soporte de consolidación, y la reintegración para donde se reintegra la trama y la urdimbre. Ahí vemos la pérdida de urdimbre y aquí vemos el después con las urdimbres y la trama restauradas. Aquí vemos igual una restauración antigua que le hemos tenido que quitar y luego la reintegración. Otra se ve perfectamente. Otra vez el antes y el después. El antes y el después. Y las zonas con intervenciones anteriores. Este tipo de zonas son en esencia pérdidas de urdimbre o trama. El tratamiento a seguir con ellas se basa en el criterio de conservar las intervenciones pasadas, salvo en el caso de que estas contraigan o deformen el tejido. A veces, cuando han metido materiales muy gruesos, deforman y están deteriorando de forma el tapiz. Entonces, es conveniente quitarlas. Que alteren la composición estética de la obra, aunque no ejerzan una tensión mecánica sobre la misma, y que impidan o dificulten notablemente el desarrollo de los trabajos de restauración apropiados. Aquí encontramos una restauración que no está tensionando el tejido original, pero que sí estéticamente está perjudicando la visualización de la pieza. Entonces, de acuerdo con la conservadora del patrimonio de la Catedral de Palma, que es de Palma, decidimos que era mucho mejor quitar esa restauración, porque además estaba muy delicada, y hacer una reintegración igualando al máximo el color con el original. Aquí ese mismo traje. Y como veis, esta sí que tensiona, dificulta y bueno, estaba prácticamente corrida. Otra, que también lo voy a quitar. Y ahora vamos a hablar del proceso de restauración de los tapices de la Colegiata de Pastrana, que son muy interesantes por la calidad de los tapices y por la dificultad de la restauración que se efectuó. Se trata de dos piezas donde se ha perdido parte de la escena del tejido original. En el tapiz que estamos viendo, esta laguna han sido reemplazadas por un fondo de tela de algodón en un tono amarillento, así es como lo encontramos, con grandísimas pérdidas de tejido. Este tapiz pertenece a la colección del Museo de Tapices de la Colegiata de Pastrana en Guadalajara. Tiene 11 metros de largo. Es un tapiz de grandísimo formato, porque con un peso importante, con dificultades de manipulación, porque claro, es una pieza de 11 metros. O sea, yo creo que es el tapiz más largo que hemos restaurado. Y los tapices de la Catedral de Zamora, los de la Guerra de Troya, son grandes, pero tan grandes como los honores, el Apocalipsis del Patrimonio Nacional, que también lo hemos restaurado, pues también son muy grandes, pero tan largos como de 11 metros no, porque estos son como 10, y un metro es mucho en un tapiz. Entonces, antes de iniciar estos trabajos, que fueron financiados por la Fundación Carlos de Amberes, se realizó una reunión por parte del equipo del taller de la restauración, la propiedad, que es los responsables de la Colegiata, el responsable de patrimonio de la Diócesis de Guadalajara y la Fundación Carlos de Amberes para determinar los criterios de actuación en la restauración de estos tapices, porque era muy complicado. Como veis, parece un puzzle de niños, ¿no? O sea, partes, y todo eso amarillo que vemos era ese lienzo
feo, mal colocado, que habían puesto, pues, no sé, ellos no sabían cuándo se había hecho eso, ¿eh? No tenían ningún documento que pudiera decir cuándo y dónde se había hecho, pero así no lo encontramos. Entonces decidimos que, dado el peso que tenía el tapiz y que se iba a restaurar para poderlo colgar en el museo, pues lo conveniente era ponerle soportes por el reverso, soportes de consolidación, y rehacer las partes que faltan con urdimbre. Todas estas urdimbres se pusieron en el soporte, que no lo veis. Se hicieron de nuevo las urdimbres postizas y se hicieron sobre el soporte. Y se fue haciendo una especie de regatino, como se hace en pintura, con lana y seda, y se fue haciendo la continuidad del dibujo en el tapiz. ¿Veis? Así se va haciendo. Es como Penélope, ¿no? Se lebra en agujas, son unas agujas largas, especiales, y se va donde se enhebra los diferentes materiales, la seda, la lana, por eso utilizamos seda, lana, a veces oro y plata, pero para restaurar el oro y la plata no se puede porque se rompe, entonces tenemos que hacerlo todo imitando el color, pero con seda. Entonces, aquí lo vemos, y aquí vemos la dificultad de hacer una urdimbre en un soporte, y que todo esté derecho, aquí se ve, y aquí vemos el regatino que se hizo. Como veis, como estamos viendo, hicimos diferentes tonos. La parte esta es la parte inferior, que tenía una vegetación. Nosotros no inventamos nada, no hicimos ningún dibujo, podíamos haberlo hecho, pero no se hizo. Se hizo todo minimalista, ¿no? Vamos a llamarlo así. Aquí vemos un traje donde le faltaba todo el trozo, le hicimos las urdimbres y después hicimos la continuidad con un color neutro para que quedara. Aquí se ve el reverso. Es absolutamente reversible. En cualquier momento que a alguien no le guste lo que hicimos dentro de unos años, que hayan inventado otra cosa nueva y la quieran hacer, solo tienen que cortar la parte de soporte, porque al final queda ahí. Y podrán hacer lo que sea. Detalles de antes y después, cómo quedó. Porque así visto de cerca no parece tanto, pero visto en el museo, es que tiene una continuidad excelente, ¿sabéis? Va dando la continuidad al tapiz. Y aquí se ve menos, pero en los detalles se ve mucho mejor. Aquí, ¿veis? La continuidad de los trajes. Imaginario. No lo imaginamos. Solamente hicimos el color, los rojos del color, pues pusimos seda y lana para hacer el damasco, pero no era damasco, solamente hicimos hasta dónde llegaba el traje por las proporciones del mismo, ¿no? Luego, veis, ahí no había nada. Entonces, pues la vegetación, vimos que estaba en esos tonos rojos dorados, pues nosotros hicimos el rojo dorado. Y luego la parte de la vegetación en tonos azules, pues hicimos el tono azul. ¿Ves? Aquí la cara estaba al aire, y le dimos continuidad. Aquí se ve perfectamente, aquí esta foto es muy bonita, me gusta mucho porque se ve cómo hemos conseguido que la arquitectura quede integrada, y la parte la parte superior. Pero todo era muy importante que la parte superior quedara con estructura y fuerza para poderse colgar, porque algo que mide 11 metros de lana y seda pesa mucho. Entonces, claro, al estar colgado, al estar en suspensión, es importante que tenga fuerza y sea capaz de sujetarse. Con una tela, si hubiésemos dejado solo la tela de soporte, no se comporta igual, porque una tela es fina y no se comporta lo mismo
que una hornimbre pues, que le da estructura y una trama que le da, aparte del color y continuidad, también le da también fuerza. Y puede soportar el peso durante los años que pueda estar colgado en el museo. Aquí vemos un traje que estaba completamente desaparecida en la parte azul, y así lo dejamos. A ver, el forro. El forro es muy importante. El forro es muy importante porque, aparte de aislarlo al tapiz de la suciedad ambiental, de las paredes, es lo que le da fuerza, porque el forro, como ahora os contaré cómo se hace, se une completamente con el original. Esto hace que cuando el tapiz esté en suspensión tenga, o sea, a ver, me estoy liando. Que el peso lo pueda soportar el peso, no el original. Entonces, vamos a ver. Eso ya os lo he contado, ¿no? Se hace el lienzo con lienzo de lino, descrudado, lavado para que no ejerza tensiones sobre el original. El lienzo se cose manualmente al tapiz, o sea, el forro del lienzo de lino. Y posteriormente, y siguiendo un patrón de puntadas, se realizan líneas de fijación paralelas y contrapeadas para distribuir el peso uniformemente. El sistema de suspensión es la sustitución de los antiguos sistemas de suspensión de cincha y cuerda o de clavos. Se empleará el sistema de cinta velcro, que ha sido un hallazgo maravilloso para los tapices de cinta velcro, porque distribuye el peso, es de fácil colocación y de fácil colocación y de fácil desmontaje, porque es un tapiz que pesa tanto y que es tan grande, pues es muy difícil colocarlo si no fuera con la cinta velcro. O sea, sería mucho más difícil, porque es difícil colocarlo de cartón, o sea, que tenga velcro. Y luego distribuye el peso uniformemente, y eso es muy importante. Ha sido un hallazgo importantísimo para la restauración del textil, claro. Y se coloca una cinta de velcro de 10 centímetros de ancha, paralela en el sentido horizontal, a lo largo de todo el reverso de la faja superior. Aquí vemos cómo se está colocando el forro y el sistema de suspensión. Primero, con alfileres, colocamos todo el forro, primero, para ver que queda perfecto, y una vez que ya consideramos que está bien colocado, lo desmontamos, lo pasamos, lo pasamos a máquina de velcro sobre el lino, y después volvemos a colocar otra vez todo el conjunto de ya el sistema de suspensión más el forro, y lo cosemos manualmente. Después de que el forro está cosido, con este patrón de puntadas hacemos las líneas paralelas y contrapeadas, que hace que el forro y el peso, el forro se una al original y así pueda soportar mejor el peso, y así hace que el forro sea el que soporte el peso, no lo soporta el tapiz. La parte de abajo la dejamos suelta, no se cose, porque así evitamos tensiones en el tapiz cuando está colgado, no tira. Siempre está la parte de abajo suelta y no tira. Para que no entre polvo y suciedad, pues lo que ponemos es una tira de lino en la parte inferior, y también eso lo dejamos parte del reverso al aire, o sea, a la vista, para que los especialistas y conservadores puedan ver el original si en un momento quieren estudiarlo o quieren verlo. Si no cerrarlo del todo, ante costura hasta el suelo, hasta abajo, para eso así es como quedaría. Y eso sería la parte del forro. Y ahora voy a leeros unas conclusiones. Estos ejemplos de restauración y conservación expuestos muestran unas formas razonables para intentar favorecer al máximo la preservación a lo largo del tiempo de estas maravillosas obras de arte.
La restauración tiene un importantísimo papel en la conservación preventiva y por tanto debe cuidarse al máximo la ejecución de todas sus fases. Desde el punto de vista de la práctica y la experiencia profesional en la restauración de tapices históricos resulta muy importante la definición de criterios para la elección de una correcta intervención. Esta elección no puede comprometer en ningún caso la integridad y conservación de la obra y debe valorar los distintos factores a tener en cuenta, como el estado de conservación de la estructura del tapiz, las preferencias del conservador o responsable de la obra de arte, la integración entre los elementos arquitectónicos y decorativos del lugar de exposición. En todo caso, la elección de las pautas a seguir para la restauración de un tapiz se trata de un delicado proceso para el que las bases y criterios empleados están bien asentados. La evolución de estos criterios es continua, pero debe ser muy prudente. Y bueno, pues nada más. Ahora estoy aquí para que me preguntéis lo que consideréis. Espero que esto haya servido para que améis tanto los tapices como los amo yo. Porque no sé si habéis visto algo. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Sí. Bueno, son dos preguntas encadenadas y luego que están relacionadas una con la otra. Claro, estos tapices que vosotras restauráis, que son quizás siglo XV, siglo XVI... No te digo bien, perdona. Habla más alto. Sí, habla más alto. Es que tenemos el micro, pero no promoverlo. Voy a intentar proyectar un poco más. Estos tapices que restauráis, que son del siglo XV y siglo XVII, la parte artística, ¿quién la realizaba? Esto no sabe, o sea, la propia persona que hacía el tapiz era quien hacía la escena del dibujo, o había alguien, o sea, trabajaba con alguien que era quien hacía la escena del dibujo y luego digamos que la procesaba el experto en tapiz. Eso es una de las preguntas que va encadenada con la siguiente. ¿Por qué pregunto esto? Porque cuando restauráis un tapiz que os falta un trozo muy grande, ¿cómo hacéis para buscar documentación sobre esos tapices que os permitan rellenar ese hueco de una manera que realmente se parezca lo máximo posible a cómo fue hecho en la época? Entonces ahí me pregunto si hay documentación, por ejemplo, de estas personas que igual pintaban las escenas, o si simplemente pues hacéis entre unos cuantos expertos en restauración y historia del arte, a lo mejor buscáis asesoramiento de estas personas para que os digan cómo rellenar eso para que sea lo más parecido al original. Bueno, los tapices hay diferentes etapas. Del siglo XV no hay documentación de ningún pintor ni ningún cartonista que hiciera el boceto para el tapiz. No hay, vamos, por lo menos que yo conozco. Lo que sí, quien sí lo hacía eran los grandes maestros tejedores del siglo XV de Arras, Tournai y ya Bruselas, a principios del XVI, que fue cuando empezó el gran boom de los tapices, en el siglo XVI con Bruselas. Ahí, esos tapices del siglo XV no se encuentra ningún pintor que hiciera los bocetos, no se conoce. Pero en el siglo XVI sí que los grandes pintores... Está firmado, ¿no? Y no está firmado. O sea, están todos, bueno, pues se sabe porque los expertos los han estudiado, sabe que son los tapices de Tournai o de Arras del siglo XV y se conoce, ¿no? Porque hay eruditos muy importantes que han estudiado los tapices. Luego, en el siglo XVI, a partir de Carlos V, ya se empiezan a firmar los tapices. Y ahí ya sí que se conoce los grandes maestros tejedores, que eran grandísimos artistas, que muchos de los tapices, las vegetaciones, los maestros tejedores salían y ponían las vegetaciones de la primavera, si era primavera, las flores que había en primavera, si era invierno, las hojas y las vegetaciones del invierno. Y sí que ya ahí hay pintores importantes, incluso hasta pues, en el XVII Rubens, pues muchos pintores importantes de la época, Rafael,
con los tapices que tiene el Patrimonio Nacional de los Hechos de los Apóstoles. No me acordaba. O sea que grandes pintores sí que pintan bocetos para tapices. Entonces, para mi gusto, ahí pierde un poco la gracia de lo que es el tapiz. Pierde esa espontaneidad de la persona, de los tapices del siglo XV, y ya sí que se encorsetan en lo que es una pintura. Ejecutar la pintura de otro, ¿no? Claro. Más que un trabajo completo. Claro, es más la pintura. Entonces, pero claro, es igual de importante, porque un tapiz de Rafael, pues, con un cartón de Rafael, pues un tapiz con un cartón de Rafael, o un tapiz del siglo XVII de Rubens, como los tapices que tienen las casas reales, que son maravillosos, la Apocalipsis eucarística, pues es una maravilla. Pero sí que ahí se sigue. Y luego, cuando nosotros nos restauramos, pues sí que la conservadora, por ejemplo, Patrimonio Nacional, Concha Herrero, la conservadora de toda la colección real, se compone de más de 2.000 piezas, de tapices magníficos, de los mejores pintores, desde los paños de Isabel la Católica hasta los tapices de Goya del siglo XVIII. O sea, es que los tapices son un mundo maravilloso y muy desconocido, que son maravillosas obras de arte, que bueno, están muy estudiadas, porque hay muchos expertos y muchos estudiosos que están también enamorados de los tapices, pero al público en general va a un museo donde hay muchos tapices y pasa de un poco de largo, ¿no? O sea, hay mucha gente que va a la granja, que tiene la Apocalipsis y los honores. Los honores son unos tapices el máximo, ¿no? Y la gente pasa porque son piezas enormes, que están una detrás de otra, y todo el mundo pasa y no se fija en lo que tiene delante, ¿no? Y bueno, pues no sé si he contestado tu pregunta, pero son las conservadoras son las que nos ayudan. Y con reuniones que tenemos antes de empezar a cometer una obra que tenga deterioros importantes, porque si tiene poco solo tenemos que seguirlo. Si es poco, pues se sigue con el color y el dibujo te lo va dando. O sea, los restauradores también tenemos que tener un poco de conocimientos de color, sobre todo el color, pues saber mezclar, tenemos que saber hacer tonos y saber hacer matices y saber de alguna forma un poco pintar, no ser pintores, pero vamos un poquitín, así que saberlo, y sobre todo pues conocer la técnica del tejido, es muy importante, porque lo de los criterios de restauración ha sido algo como todos los criterios con la nueva desde que empezó la nueva restauración, ¿no? Que era todo minimalista, no se podía tocar. Entonces los tapices lo que hacían era poner soportes había 3 lagunas juntas y se ponía soporte cada una con el color de la laguna, pero es que en un tapiz eso no se puede hacer. Y cuando yo fui al Victoria y Alberto, en Londres, porque parecía que ir a Londres era como a ver qué hacían, yo me quedé desconcertada, porque aquello era un puzzle de niño pequeño. O sea, tú veías el tapiz y veías un trocito blanco con un trocito rojo, no, porque los tapices se hacen contrapieles, que es la técnica, que se une un color a otro de forma muy sutil. Entonces, si tú pones diferentes tonos de soporte, de tela, eso queda como un puzzle, pero como, bueno, pues las personas inteligentes se dan cuenta de eso, al final, pues hemos vuelto otra vez a que es mejor hacer órdenes postizas, reintegrar, que se evidencie, no hacer falso histórico, pero sí que la obra tenga la continuidad y sobre todo que los tapices fueron hechos para embellecer, fueron hechos para enseñar, porque muchos de esos tapices enseñaban a la gente que no sabía leer pues muchas cosas y los ponían en la iglesia para que los eclesiásticos y los ponían en el altar mayor para que la gente entendiera la historia sagrada y la Biblia. Entonces, todo eso se pierde si tú le pones trozos de tela y solo se ve, mira, y solo se ve un trozo rojo con un trozo y pierde esa belleza sutil que tiene un tapiz. Entonces, claro, los estudiosos, los conservadores son los que, en mi opinión, pues esto se hace así y el restaurador puede decir, mira, es que si lo hacemos así,
esto por el peso no va a quedar bien, es mejor que lo hagamos así, y se llega a un acuerdo. Y luego, bueno, pues van de vez en cuando a ver cómo se está haciendo la obra, cómo va, y bueno, pues casi siempre estamos de acuerdo. Bueno, porque tenéis muchas conversaciones previas. Sí. Durante la restauración de un tapiz de envergadura, pues van 2, 3 veces o 4 veces al taller. Y luego pues hablamos muchas veces. Lo primero es tener una reunión, tanto del taller, una vez que nosotros ya lo hemos visto, como he explicado antes, hemos hecho un estudio de todos los deterioros, de cómo está de fuerte, cómo está si tiene muchas zonas debilitadas, si le faltan muchas sedas. Entonces, una vez que ya está hecho ese estudio, pues ya tenemos una reunión. Ella ve, yo le explico, yo hablo en mi taller, yo le explico un poco lo que he visto, cómo yo considero que hay que hacerlo, por la experiencia y por haber hecho muchos. Y ella, la conservadora, en este caso casi todas son mujeres, mujeres al poder, estamos ahí. Y ella pues también me da las pautas y ve cómo podemos hacerlo y cómo podemos mejorar. También enseñamos las diferentes tonalidades que hemos elegido, a ver qué le parece. Y esto está todo de mutuo acuerdo. O sea, en el fondo, ella, la conservadora, es la que da todas las pautas. Nosotros, pues, hacemos lo que podemos. Después, ¿Cuánto tiempo dura todo el proceso, así un tapiz medio? Bueno, pues depende. Hay tapices grandísimos que tienen pocos deterioros y se hacen rápido, y hay tapices que duran 1 año o año y medio en hacerse. En los de Pastrana estuvimos 2 años o 2 años y medio. 1 año con cada uno. 1 año con cada uno. De 8 horas, 5 personas. Es una labor muy minuciosa, de mucha concentración y de conocimientos, claro. Y de gusto y de amor por los tapices también es importante. No sé si me voy a colar. Yo también quiero preguntar, pero nada, adelante. Es que me voy a hacer 20 o 30 preguntas. Pues no sé, ahora viene a colación con lo que está preguntando ella. Porque hablaba de que las conservadoras, mujeres de nuevo, que son las que dan la pauta. Entonces, pero aparte de que ellas den la pauta, ¿qué factores influyen para utilizar una de las 2 técnicas de las que has hablado? Y si es por un tema simplemente de estado de conservación o por lo que decida la propia conservadora. Bueno, también influye, es que se me olvidaba la parte del dinero. Vamos a ver, los criterios están definidos, como he dicho en las conclusiones, están muy definidos ya, porque una vez que ya se pasó el boom que os contaba del Victoria y Alberto, que se vio que aquello no llegaba a ningún sitio, y además os puedo asegurar que en el Metropolitan, cuando fui, no hacen ni esto que hago yo para que se evidencie, no haya falso histórico y se evidencie muy claramente lo que es una restauración del original, sino que ellos lo hacen, en vez de cogiendo 2 hilos de timbre, una ordimbre. Y a mí me parecía cuando fui allí que iba a ir al sumum de la restauración moderna y no sé qué, y no. ¿Por qué? Pues porque ya está todo inventado. Pero volviendo a tu pregunta, es una cuestión también de dinero. No es igual hacer una reintegración, aunque la hagamos más o menos museística, que vale, tiene X horas de trabajo, que es cara, porque son muchas horas de trabajo, que hacer una consolidación poniendo un soporte y sujetando con hilo. ¿Qué pasa? Que si tú lo sujetas con hilo, es efímera la restauración. El tapiz pesa mucho, ¿y qué te puede durar el hilo? Te puede durar 1 año. Un ejemplo aquí, mira. ¿Dónde está el ejemplo? No, si esos agujeros se hacen sujetándolo, como dicen, o hacer. Claro, exactamente, es que no. Son horas. Vamos a ver, si tú haces la reintegración que hemos hecho nosotros ahí, o tú lo de arriba le pones el soporte debajo y sujetas la sublimbre solo con hilo, es muchísimo más barato. Claro.
Pero claro, no es lo mismo. No, clarísimo. Entonces, Patrimonio Nacional eso no lo hace, por ejemplo. Patrimonio Nacional quiere que sus tapices, ¿por qué? Porque sus tapices están muy vividos, o sea, sus tapices viajan. Esto que es de la catedral de Mallorca tampoco. Estos son Palma de Mallorca. Pues Palma de Mallorca, en la reunión que tuvimos, ellos dijeron, nosotros expusimos, en el taller expusimos que podía hacerse más barato así, 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 así. Entonces dijeron, no, es que nosotros eso no entra dentro de lo que concebimos. Claro, concebimos de otra forma la restauración. Entonces se hizo esto, que es consolidación, porque está todo sujeto a un soporte, que es reversible, pero tiene continuidad y se ve la estructura, tiene color, tiene forma. Entonces, ahí también entra mucho el factor económico, mucho. Porque todas las opciones que os he expresado están dentro de cómo se tiene que hacer una buena restauración. Que luego hay alguien que quiere que se le haga con hilo, pues se le hacemos con hilo, porque nosotros estamos para restaurar. Pero vamos, las grandes colecciones, la SEO, por ejemplo, hemos restaurado todo el Museo de la Ciudad de Zaragoza. Si vais por Zaragoza y veis el museo, maravilloso, porque tiene unas zonas maravillosas, todo lo hemos restaurado nosotros. Entonces, también quería este tipo de esto. O sea, no hacer falso histórico, que sea reversible, pero que tenga continuidad el tapiz. No dejarlo ahí, que se vean las uniones al aire y bueno, pues las grandes colecciones pues se gastan el dinero, claro. La otra forma es pues para personas particulares que prefieren... Mira, ¿ves esto? Esto es del SEO. Sí, es del SEO. Como veis, claro, cuando esto se expone, pues es todo en esto, claro. Y lo de Pastrana se hizo así porque, claro, es que faltaba todo, es que no nos podíamos inventar absolutamente nada. Aquí no te inventas nada. Aquí tampoco te inventas, pero solo sigues. No te inventas nada, pero si tú ves el brazo, que le falta eso, es la continuidad. Pues es la continuidad. O sea, que ahí no hay ninguna discusión, sino que quieres que se continúe o quieres que se haga de otra forma. Pero en el de Guadalajara, es que faltaba 30% del tejido y había que hacerlo y había que darle fuerza y había que exponerlo con dignidad, bien hecho, claro. Y la verdad es que una vez que, si tenéis ocasión de ir a verlo, porque el Museo de Pastrana ha quedado maravilloso, súper bien montado, moderno, y la restauración no es igual verlo en fotos, que está con el flash enfocada la foto, que verlo allí en directo, que ha quedado verdaderamente fantástico.